El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener esta conferencia donde vamos a aprender cómo acabar la doctrina de la Trinidad en un momento. Escuche, ¿cómo aprender? Escuche bien, pentecostal y pup, pentecostal el nombre, hermanos del nombre, aprendan cómo acabar la doctrina de la Trinidad en un momento. Hoy vamos a observar y vamos a mirar eh, cómo acabar el argumento donde dicen, enseñan, manifiestan los trinitarios que el bautismo en el nombre de Jesús no es en base a la invocación del nombre sobre el bautizado, sino que refiere a cuando se dice en el nombre de Jesús, que es en la autoridad de Jesús. Y vamos a ver que no, vamos a mirar que no corresponde a eso, y eso lo vamos a ver, a mirar en varias escrituras. ¿A qué se refiere? ¿Por qué los apóstoles bautizaron y mandaron a bautizar en el nombre de Jesús? Son muchos los versos bíblicos donde nos dicen, por ejemplo, que los apóstoles bautizaron. Hechos capítulo 2, verso 38 al 41, la Biblia de la traducción del lenguaje actual dice que Pedro les dijo: dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Y el verso 41 dice que ese día unas 3,000 personas fueron bautizadas y se unieron a la iglesia tan pronto, dice, tan pronto como los apóstoles los bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces hoy vamos a mirar por qué el bautismo sí es en el nombre y es en la invocación de un solo nombre. Vamos a mirarlo desde varios puntos bíblicos. Debemos mirar primero, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando Lucas da la gran comisión, en el capítulo 24, verso 44, dice, y que se predicase, el Señor les mandó, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pedro dice en Hechos capítulo 10, vamos a leer allá, y es que vamos a ver por qué, el porqué de esto, el porqué de este mandato, por qué se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús y por qué es en el bautismo. Pedro dice en el capítulo 10 de los Hechos, dice Pedro, dice esto, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que después los mandó a que se bautizaran, o mandó a ser bautizados en el nombre de Jesús, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús cuando nace la iglesia primitiva. Pero lo que debemos nosotros observar es lo que dice aquí, y mandó, ¿no? Diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando usted analiza esto, va a encontrar que no corresponde a ninguna escritura. Si usted lo busca, por ejemplo, donde dice que el perdón de pecados en los profetas, el perdón de pecados es en el nombre de Jesús, usted no lo va a encontrar. ¿Sí me entiende? Usted no va a encontrar. Y recuerde que Jesús dice en el capítulo 24 de Lucas, verso 44, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice, y mandó, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si usted analiza todo esto, Pedro dice que de Jesús dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Búsquelo en los profetas. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Se equivocó Pedro? No, no se equivocó. Pero si usted lo busca, bautismo en el nombre de Jesús, no lo va a encontrar. ¿O por qué en el nombre es el perdón de los pecados? En el nombre de Jesús el perdón de los pecados, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Si usted
analiza las palabras del Señor Jesús, que mandó, dice, de mí dan testimonio los profetas, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas, y manda que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, tampoco lo va a encontrar en los salmos y los profetas. Así no. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a mirar, mis hermanos, por qué se cumple esto en el nombre de Jesús. Vamos a mirar por qué se cumple esto en el nombre de Jesús. Nosotros debemos recordar, cuando expliquemos esto, que esto es una profecía, el perdón de los pecados en el nombre, ¿sí? Es una profecía que está en los salmos y en los profetas. Esa profecía está en los salmos y en los profetas. Sí, señores. Pero debemos recordar que Jesús no es ninguna segunda persona de la Trinidad, porque la Biblia en los profetas no habla de ninguna segunda persona de la Trinidad. No es el Dios Hijo, porque la Biblia en los profetas no habla de ningún Dios Hijo, ¿sí? Porque esos son los que tanto Pedro como el Señor nos está diciendo que cumplieron, se cumplen esas palabras de los profetas. ¿Mm? Entonces, en esas escrituras no se habla de un Dios Hijo llamado Jesús, de una segunda persona divina llamada Jesús. Entonces, por eso no vamos a encontrar ningún perdón de pecados en los profetas en el nombre de Jesús. Dicho eso, debemos nosotros recordar que Jesús, según Juan y según Lucas, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, que vino a salvarnos. Él es el Jehová del Antiguo Testamento, que vino a salvarnos. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, Lucas lo dice, vamos a leerlo por favor. Lucas lo dice en el capítulo 1 de Lucas, para que miremos que aquí es donde comienza a cobrar sentido esto. Y con esto, hermano, desbaratamos, destruimos, derribamos completamente el, el, el bautismo trinitario, ¿sí? El bautismo de la Trinidad. Es en el nombre. ¿Pero por qué? Porque cuando hablamos del nombre, es que, según los profetas, el perdón de pecados es bajo un nombre. Y eso denota que el que perdona los pecados es el dueño de ese nombre. Vamos a mirar. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Eso lo dice Lucas. Lucas capítulo 1, verso 13 dice, esta es la profecía del ángel para Zacarías, le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire lo que dice aquí. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Él iba adelante preparando el camino del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Dios de Israel. ¿Se observa? Del Señor Dios de Israel. ¿Quién es el Señor Dios de Israel? Isaías capítulo 37, verso 16 nos dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y ese es el que vendría a salvarnos. Juan iba delante de él preparando camino. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Se observa? Entonces dice, vean aquí al Dios vuestro y vendrá Jehová el Señor. Entonces Juan vendría preparando el camino, según Lucas, del Jehová del Antiguo Testamento, que es lo que dice el profeta. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, ¿de quién? Del Señor Dios de Israel, que es Jehová, ¿sí? Para preparar un pueblo santo, bien dispuesto para el Señor. ¿Se observa? Entonces, según Lucas, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual Juan venía preparando el camino. ¿Sí? Ahora, es Pedro que también nos dice lo mismo. Pedro también nos dice lo mismo. Mire que Pedro toma esas escrituras para decirnos que Jesús es ese Dios. Mire lo que dice en su... Vamos a leer acá.
por favor, pónganme atención, en su primera carta, dice así, dice, habiendo purificado, capítulo 1, verso 22, habiendo purificado vuestras almas, de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, mire lo que dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ese Señor es Jesús. Pero resulta que Pedro está diciendo, o nos está diciendo con esto, que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, Isaías 40. ¿Sí mira? Isaías 40. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro y vendrá Jehová el Señor. Pero en el verso del verso 6 al 9 dice, ¿qué debo decir? Pues que toda carne es como hierba y toda gloria al hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y dice Pedro, esta es la palabra por el evangelio que os ha sido anunciada. Entonces Jesús es ese Señor, el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso Pedro y Lucas, o el Señor, según el evangelio de Lucas y Pedro, dice que de él, de Jesús, dan testimonio los profetas que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y por eso Jesús, para cumplir esas escrituras, manda a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. ¿Mm? Porque es en ese nombre. Recuerde que el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador, Jehová con nosotros, Jehová salvándonos. ¿Sí? Eso es lo que significa el nombre de Jesús, Yeshua. Jehová salvador, Jehová salvándonos. Porque es el mismo Jehová que vendría a salvarnos. Decía los de corazón apocado, esforzado no temáis. Dios mismo vendrá en persona y nos salvará. Eso significa el nombre de Jesús. Es el mismo Dios. Por eso el perdón de pecados es bajo la invocación de un solo nombre. Porque según los profetas, vamos a leerlo, y según los salmos que vino a cumplir Jesús, es en el nombre de ese único Dios que hay perdón de pecados. Leámoslo, por favor. Salmo 25:11. Vamos a leer el Salmo 25:11. Acompáñenme allá, por favor. Vamos a leer Salmo 25:11. Pero les recuerdo a los hermanos que lleven los libros de la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, y el libro de la unicidad versus las doctrinas de error, y el libro cómo debe vestirse y adornarse la mujer cristiana. Llamen para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Mire, entonces mire esto, por favor. Mire lo que dice aquí. Recuerde que de este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que le creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿no? ¿Quién es Jesús? El Jehová del Antiguo Testamento. Y es en el nombre de Jehová que hay perdón de pecados. Por eso, cuando hablamos del bautismo, en el nombre de Jesús, estamos cumpliendo las escrituras que dicen que solamente en ese nombre hay perdón de pecados. Por eso Pedro dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales estos sean salvos. Leamos el Salmo 25:11, dice, leamos por favor, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Observe bien. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. Sigamos leyendo esto está interesante. Salmo 79:9. Vamos a leer Salmo 79:9. Leamos, por favor. Mira lo que dice. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre.
líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Estaba ya profetizado que el perdón de pecados sería en el nombre. ¿En el nombre de quién? De aquel que vendría a salvarnos. ¿Quién es? El único Dios. ¿Mm? Aquí se acaba la doctrina de la Trinidad, eso de que el bautismo es en el nombre del Dios Trino. Falso. El bautismo es en el nombre del único Dios que fue manifestado en carne. Por eso mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y por eso Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas. Del único que dieron testimonio los profetas es del único Dios, de Jehová, del Yahvé, del Yahweh, del Antiguo Testamento. Y dice allí que en su nombre hay perdón de pecados. Recordemos algo. Isaías 43 habla de los llamados de su nombre. Mire lo que dice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A los llamados de su nombre dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A los llamados de su nombre son los que recibirán perdón de pecados. Verso 24. Dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Se observa? ¿Quién es el que perdona los pecados? El único Dios, el cual es el Yahweh, el Jehová, el que vendría haciéndose hombre. Pero recuerde que Pedro dice: de este dan testimonio a todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. ¿Quién es ese siervo? Jesús, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy, o yo soy él. Yo soy él. ¿Quién es él? Jehová es el mismo siervo. Y aquí dice: para que me conozcan, crean y entiendan. ¿Qué dice Pedro? Que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y después mandó a bautizar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del único Dios. Y en el nombre de Dios es que hay perdón de pecados. Es en el nombre de Dios, ya lo leímos. Ya lo leímos. Salmo 25:11, Salmo 79:9. Es en el nombre de ese Dios, de ese único Dios, que hay perdón de pecados. Y Jesucristo es el único Dios hecho hombre, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. ¿Sí observan? ¿Sí ven? Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús. Ahora, ya miramos por qué. ¿Por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Y por qué el Señor manda a bautizar, por qué manda a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Es porque eso está escrito en los profetas. Está escrito. Porque a los llamados de su nombre, a los escogidos de su nombre, el Señor perdonaría sus pecados, porque son los que han creído en Él. Y por eso su nombre es invocado sobre ellos. ¿Cuál nombre? El nombre del único Dios. Como lo dice Hechos, capítulo 15. Leamos, por favor. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15:14. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Recuerde, los llamados de su nombre, el cual es el perdonero de sus pecados, porque creen en él. ¿Sí mira? Dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El nombre de Jesús es el nombre del único Dios, y ese nombre es invocado sobre los gentiles, porque en ese nombre, que es el nombre del único Dios, es que está el perdón de los pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Y esto extermina, acaba, escuche bien, acaba por completo la doctrina de la Trinidad. Hemos acabado en un momento la doctrina de la Trinidad. Pero aquí falta algo. Alguno dirá: Cerrato, pero es que nombre significa autoridad. Bueno, yo le voy a decir algo. Nombre significa
personalidad. Hace referencia al individuo. El nombre hace referencia al individuo. Y eso lo vamos a leer. Escuche bien, el nombre hace referencia al individuo. Vamos a leer Isaías, capítulo 54, verso 5. Vamos a leer Isaías 54, verso 5. El nombre hace referencia al individuo, ¿no? Es que autoridad, que no sé qué. No, el nombre hace referencia es al individuo. 54, 5. Leámoslo por favor. Isaías 54, 5. ¿Qué nos dice aquí? Mira lo que dice. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y dice, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Quién es el redentor? Jesús. Y es el mismo Padre. Isaías 63, 16. El redentor es el mismo Padre. Isaías 63, 16. Leamos lo que dice. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. El Padre es el mismo Redentor. ¿Y cuál es su nombre? Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Por eso Pedro dice, este es Señor de todos, allá en Hechos 10. Hablando de Jesús, es Señor de todos. Él es el Dios de toda la tierra porque Él mismo vino a salvarnos. Él es el Redentor. ¿Cuál es su nombre? Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando habla del nombre, no habla de autoridad, habla del sujeto. Y lo estoy demostrando. ¿Y quién es ese? Es el mismo Jesús. Se observa que es el mismo Redentor, porque Jehová nacería para venir a redimirnos. Eso lo dice Isaías 60, Reina Valera versión antigua. Leámoslo. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El verso 16 dice, ¿para qué? Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jehová es el mismo Redentor. Por eso su nombre indica es no que la invocación del nombre en el bautismo, o como dicen ustedes, o como dicen los trinitarios, no es que ahí está bautizando bajo la autoridad, bajo el mandato que dio Jesús, no, están es invocando un nombre. El nombre de los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esa es la invocación de un nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del único Dios hecho carne. Ya, Jesús. ¿Se observa? Vamos a leer otro verso para que quede constancia de esto. Vamos a leer otro verso, por favor. Atentos allí, apunten mis hermanos, porque esto es acabar la Trinidad en un momentico. Vamos a leer Isaías 63, o mejor leamos Isaías 48.2. Mejor leamos Isaías 48.2. Vamos a leer Isaías 48.2. ¿Qué dice Isaías 48.2? Dice aquí, dice, porque de la santa ciudad se nombran y del Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Cuando habla del nombre, es atribuido a la persona que lo lleva. Jehová de los ejércitos es su nombre. Se está hablando del nombre, es de la persona que lo lleva. Se atribuye al ser, no bajo la autoridad, no, es del ser que lo lleva. Y en ese nombre los profetas dijeron que habría redención, los profetas dijeron que habría salvación, los profetas dijeron que habría perdón de pecados. Y por eso Pedro y los apóstoles mandaron a bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre del único Dios. Fue por esto. Por eso dicen, de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, porque es en el nombre de Jesús, el nombre del único Dios verdadero, que hay perdón de pecados profetizado por los profetas y en los salmos. Bueno, mis hermanos, en un momentico acabamos la doctrina de la Trinidad y su falso bautismo trinitario. Vemos porque no hay un bautismo trinitario, dice que el perdón de pecados en el nombre del Dios Trino. Tendría que decirlo así, pero no lo hay. El perdón de pecados en el nombre del único Dios, el Yahvé, el Jehová, el Yahweh del Antiguo Testamento, que él mismo vino a salvarnos. Y dijo que por amor de su nombre,
por amor de Él mismo, Él nos perdonaría, llevaría nuestras cargas, llevaría nuestros pecados, no se acordaría más de eso. ¿Se observa? Bueno, mis hermanos, ayúdenme a compartir esa conferencia, por favor, y dale me gusta y compártela, por favor. No te olvides, lleva los libros a la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto y el libro La unicidad versus las doctrinas de error. Llama para pedir tus libros al más 57 318 436 0745. Si estás en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. O si están aquí en Colombia, 318 436 0745. Tenemos que crecer, hermanos, en el conocimiento. Somos la generación del arrebatamiento. Tenemos que crecer en el conocimiento para llevar este conocimiento, esta verdad, a millones de personas. Ayúdeme a creerlo y ayúdeme a hacerlo realidad, por favor. Lleguemos a millones de personas. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.